antes, un después. ¿Cómo podemos dimensionar lo de este domingo? Bueno, no podemos reducirlo a este domingo. Todo lo que hemos venido arrastrando para llegar al domingo y todo lo que hemos visto y escuchado después del domingo, Joaco, ¿cómo lo podemos dimensionar? Yo creo que es muy grande lo que ha sucedido. No nada más ha marcado, yo creo, el inicio de un despertar democrático, de una nueva relación del pueblo con sus decisiones y con su forma de gobierno. También hubo una unión histórica de redes sociales en la cual, por supuesto, sin censura fue parte, y me parece que esto también es histórico y que también marca un antes y un después en nuestro discurso público nacional. También hay un antes y un después, como ya dije, respecto a las autoridades electorales y jurisdiccionales en términos electorales de este país. No podemos continuar con con lo que teníamos, tenemos que pasar la página y tener una democracia completa, una democracia plena, ahora sí. Y por otro lado, también me parece que hay un antes y un después en cuanto a la reacción. No es lo mismo el estar en el golpeteo constante en los medios, escuchando su propia voz, a escuchar de viva voz el absoluto repudio popular que se mostró a pesar de los obstáculos y del sabotaje en la consulta del domingo. Un 97% de repudio absoluto, sobre todo en zonas indígenas, no puede pasar desapercibido. Es una diferencia. Mario, tu perspectiva, tu opinión. Bueno, yo creo que efectivamente es un ejercicio inédito, es un ejercicio, es un hito también democrático, yo creo que fortalece la democracia participativa, está por supuesto en el interés de algunos agentes golpear al gobierno y decir que fue un fracaso y quizá pongan de lado que esto va a ser una construcción hacia futuro que trasciende incluso a este gobierno, ¿no? Esas herramientas las necesitamos y desacreditarlas honestamente no nos lleva a absolutamente nada. O bueno, lleva por supuesto quizá a una imagen que muchos quisieran, que es la democracia representativa y ya está, ¿no? Al monopolio de los partidos sobre lo político y sobre lo público, cosa que la Cuarta Transformación ha disputado, ha politizado algunas cuestiones que se daban por hechas o por indisputables o por prácticamente se normalizó que ciertos intereses los tuvieran capturados. Y en ese sentido, pues estamos viendo con esta consulta popular, también con otras cuestiones que parecerían un poco más sutiles, como incluso la demanda que se interpone hoy en Massachusetts contra los fabricantes de armamento, sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Aunque en esferas completamente distintas, pues es un cuestionamiento a los poderes fácticos y económicos, y la consulta popular y la democracia participativa o mecanismos de democracia semidirecta pues pueden empoderar a los ciudadanos, al pueblo, para que en ciertos asuntos controversiales donde no haya consensos, pues que la voz popular se imponga, que la voz popular abra nuevas avenidas, nuevos cauces, nuevos también, por supuesto, debates, y con ello pues puedan darse avances mucho más veloces de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo creo que es un triunfo, por supuesto, esos son niveles de participación para una consulta que no habíamos visto antes. Por supuesto, habrá cosas que podamos mejorar, hay que aligerar los costos de nuestra democracia, particularmente en las papeletas y en la revocación, por supuesto, que hay áreas de oportunidad, como habilitar las casillas especiales, ¿no? Aquí estábamos, Vicente, en Sin Censura el domingo, y había cientos de comentarios de gente que no podía votar porque el sistema les arrojó una casilla en otro municipio o les arrojó información errónea. Entonces, que Silva Herzog no cuestione o no llame a la reflexión sobre el papel del INE y simplemente diga que es un triunfo para el INE, pues cambia totalmente la realidad, porque no fue así, y además de eso pone el foco de atención en otra cuestión y no en el empoderamiento de la gente, ¿no? Que ese debería ser el gran logro de esto. Precisamente, si me permiten, antes de ir al tema de la demanda que interpone México contra los fabricantes y comercializadoras de armas, quiero que escuchemos a Mario Amparo Casar, la persona que dirige, la mujer que dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización fundada por Claudio X González, en una mesa de diálogo, hablar
también el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo viola las reglas, dice Mario Amparo Casar. Y la voy a traer a colación porque en efecto, como dice Mario, Joaquín, no hay autocrítica. Todo es perfecto, o sea, todo lo hizo perfecto el INE. Y si hubo irregularidades, manchitas en el proceso, fue de los promoventes o de los, en un descuido hasta nos echan la culpa a nosotros, los medios independientes que hicimos lo que debió haber hecho el INE. Vamos a escuchar por favor a Mario Amparo Casar en esta mesa de debate que tienen en Latinus de Carlos Loret de Mola y de Broso. Aquí se vio claramente la falta de Estado de Derecho de parte del Congreso porque nunca hizo una ley reglamentaria y volvió a aventarle al INE la responsabilidad en unas condiciones muy desventajosas de reglamentarla con las consecuencias que tiene de deslegitimación que ya se encargó el presidente de recetarlas en la mañanera de hoy y en la de ayer. Segundo, el presidente, que también estuvo el poder sobre el derecho porque hizo campaña abierta cuando no tenía derecho a hacerlo, porque acusa al INE de no haber puesto casillas especiales, por ejemplo, cuando fue el Congreso el que no las puso, porque utilizó recursos públicos para difundirla y porque engañó a la población una y otra vez diciendo que esto se trataba de un juicio de los expresidentes, cuando no es un juicio contra los expresidentes. No nos preguntaron si queríamos que juzgáramos a ciertos presidentes del pasado. La Corte, porque también pasó, según dicen la mayor parte, y coincido con ellas, de los constitucionalistas que simplemente no era una materia consultable. Y el partido Morena, que incurrió en las mismas ilegalidades. ¿Cómo ven, Joaquín? Me parece muy interesante, Vicente. Si me permites, voy a desarmar uno a uno sus argumentos. Dice la señora que el presidente hizo campaña, pero hasta donde yo recuerdo no había ningún partido político compitiendo en la consulta. De hecho, creo que no había ninguna competencia en la consulta. Una cosa es hacer campaña, hacer propaganda, hacer campaña, como dice ella, y otra cosa hacer una promoción de la consulta, que la gente vaya a votar, que fue lo que precisamente personas privadas como tú y como yo hicimos durante todo el fin de semana. Difundir, por supuesto, difundir. Era, los convocantes no somos en realidad nosotros, no es el presidente, es el INE. Si la convocatoria falló, pues el INE fue el que falló y somos nosotros, es el presidente el que tiene, como tú dijiste, rellenarles la plana y hacer el trabajo que ellos tuvieron que haber hecho. Y por cierto, no hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral en eso. Y por último, juicio a expresidentes, que si engañó a la población diciendo que la consulta era por un juicio a expresidentes, es que sí lo era, porque uno de los principios generales del derecho es que el que puede lo más, puede lo menos. Y si la pregunta decía para hacer una revisión sobre las actuaciones de servidores públicos en el pasado, pues hasta donde yo sé los expresidentes son servidores públicos del pasado. Entonces los incluye a ellos, pero también incluye a personas como Luis Videgaray, también incluye a personas como Luis Carlos Ugalde y a muchos otros funcionarios que fueron parte de la burocracia dorada de los institutos aparentemente autónomos y que son en buena medida responsables de la tragedia mexicana de los últimos 12 años. Así que la señora es la que está tratando de mentir, la señora es la que está tratando de engañar a su público. Me hizo enojar este clip, Vicente. Gracias. Lo bueno es que eres mucho más decente que tu servidor, si no, yo también ya hubiera salido mentando madres. ¿Cómo no enojarse ante estas estupideces que dice Mario Amparo Casar? Porque además no toca ni con el pétalo de una rosa a la oposición, que fueron, y también tienen responsabilidad de Morena, por haber negociado que la consulta fuera en agosto y no se incluyera el 6 de junio. Y creo que aquí nos debe de dejar un margen de crítica, de autocrítica, de reflexión para todos los partidos, para todas las visiones, Mario Campa, porque sí,
en efecto, lo que se negoció se tuvo que haber aprobado también con votos de Morena. Sí, claro. Bueno, eso es un tema pendiente. Tenemos que quizá homologar estas consultas a una elección intermedia, o quizá habría que ver si una elección presidencial. Por supuesto que hay que tratar de que no sea una pregunta, ¿no? Sino que se cuestionen varias cosas también para lograr mayor escala y para que no sea un ejercicio esporádico, ¿no? El problema de hacer eso es que sí, efectivamente, si tuvimos problemas desde el Instituto Nacional Electoral para organizar una sola campaña, no un llamado al voto, pues quién sabe con tantas preguntas si se hagan bolas en la formulación, si se hagan bolas en el manejo de la boleta, si se hagan bolas en explicar, en crear la pedagogía que tendrían que haberla creado para este evento, que sabemos todos que efectivamente, como tú dices, Vicente, pues fueron prácticamente algunos, no todos, los medios de comunicación quienes nos encargamos de crear esa pedagogía porque pues el INE francamente dio mucho que desear y por supuesto que debe haber autocrítica. A ver, ¿cuántas veces escuchamos al propio Lorenzo Córdoba más enfrascado en esta discusión de si debía ser incluido en las encuestas del país o cuántas veces en estos debates sobre su visión de la democracia en los últimos meses, donde hubo incluso algún congreso contra el populismo o algo así, y en cambio, en cuántas ocasiones salió a defender la consulta, hizo un llamado a la democracia representativa. El señor ya está también más enfrascado en las grillas que en verdaderamente ser un agente que tenga la facultad pues de cumplir estrictamente el mandato del INE, que uno de ellos es por supuesto elevar la participación electoral y por supuesto fortalecer la cultura democrática. Y en ese sentido, pues las tasas de participación también en la elección intermedia tampoco en algunas partes fueron muy altas y tampoco hay grandes avances en ese sentido. Y ahora estamos viendo que su rol en la consulta popular fue bastante menor. No fueron quienes llevaron la batuta de esto y pues por supuesto que hay que revisar algunas de las cuestiones, y también debe haber autocrítica de los partidos para revisar el entramado de estas consultas y también algunas cuestiones específicas como la calendarización, que es lo que mencionas, Vicente, donde Morena pudo haber insistido y haberse, suena fuerte, pero impuesto a la oposición y haber convocado esta consulta para la fecha que coincidiera con la elección intermedia en junio, ¿no? Se viene más controversia en torno a lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos